¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos al mini podcast. Ustedes van a ir conociendo este formato poco a poco. Ya han de estar viendo algún episodio, así que son 5 preguntas nada más. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, pero primero quiero presentarles a la licenciada en psicología, Daniela Zacatenco, que está el día de hoy con nosotros. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa, pero todo bien. Sí, normal, Sí. no pasa nada. Como una terapia, dice, Sí, ¿no? más o menos. Eso es, nos van a terapiar hoy, así que valoren mucho este podcast, los van a terapiar sin que tengan que pagar, ¿no? Que lo gratis a los mexicanos es lo que más les gusta, Nos encanta. ¿verdad? Eso, nacimos para eso, para la gorra. Hoy tenemos un tema, la verdad es que bien interesante, que vivimos desde niños, creo yo, desde pequeños, Ujú. de repente que es la oscuridad o de repente el señor del costal que va a venir por ti, pero conforme pasa nuestra vida creciendo, llega a ser a lo mejor alguna materia, algún profesor, decirle que si quiere ser tu novia, una chica, Sí, si se quiere casar contigo y de repente creo yo que hasta el punto en el cual fallecemos es cuando se van de nosotros los miedos, que es el tema del día. sí, definitivamente. Pues bueno, el tema de hoy es ¿por qué sentimos miedo? Yo creo que muchas veces todos lo hemos, más bien todos lo hemos sentido. No hay Todos. quien no, ¿no? Sí. Aunque tu papá te diga a ti, aunque te hayan dicho, no, yo era el sin nombre, sin miedo, yo era esto, la verdad es que no ha existido uno solo que no sienta. No, nunca. Nunca. Así que vamos a empezar con el examen. Ok. Dani, ¿estás lista para el examen? Estoy lista. ¿Alguna vez un paciente te había hecho preguntas a ti en vez de que tú a él? Sí, a mí me gusta Sí. mucho que me pregunten cosas. Ah, ok, perfecto. Dice, ya a mí también me dan terapia, pero no se enteran. Sí, no, ellos no saben nada. Pues vamos a empezar con la primera pregunta que dice, ¿qué es exactamente el miedo desde el punto de vista psicológico y para qué sirve en nuestra vida? El miedo, como lo he visto yo y como lo he tratado a lo largo de que terminé la carrera, pues es algo biológico. Ujú. Como estabas diciendo, es algo que todos sentimos, que todos hemos vivido, entonces es algo biológico que pues al final nos ayuda a protegernos tal vez de algún peligro que podamos estar viendo o Ok, percibiendo. Y pues también hay 3 formas de percibir el miedo, ¿no? O de más bien enfrentar el miedo, que puede ser la huida, la defensa o que nos paralizamos por completo y no sabemos qué hacer. ok, Entonces, todos lo vivimos de distinta forma, dependiendo también el miedo que sea claro, y el cómo nos hayan enseñado a enfrentarlo, porque también es algo que no se habla, que no nos hablan las personas. exacto. Sí, desafortunadamente creo que a veces como padres, bueno, digo, yo ya soy papá, pero a veces no tomas ese tiempo de decirle a tu hijo o desafortunadamente a lo mejor me voy a meter en un tema de una vez vamos a empezar Sí, fuertes. sí, vámonos. No, el machismo, o sea, Sí. es que los niños no lloran. No, ¿cómo vas No, a tener no. miedo, hijo? Sí, No, sí. vas, órale, Los hombres ¿no? tienen que Los ser hombres tienen que ser valientes. valientes. Las niñas sí pueden llorar, pero los hombres no. Y desde ahí Sí. ya traes ese chip de que a veces, valga la redundancia, nos da miedo contar nuestros miedos o pedir ayuda para superarlos, ¿no? Sí, sí, porque justo no nos enseñan a cómo hacerlo. Y a lo mejor, bueno, ahora me voy a poner como lado de papá, ¿no? Voy a Okey. defender mi postura. A lo mejor no puedes enseñar lo que no te enseñaron. Sí, claro. ¿No? Creo que eso también parte es importante y con eso no estoy excusando, o sea, Sí, no, ahora no se puede justificar. tenemos mil y una herramientas también Sí, ahora, como sí. para andar diciendo, ay, no, ¿cómo será, no? ¿O cómo le Ujú. explico? Creo que ya tenemos Sí, sí. muchísimas herramientas. Y la segunda pregunta es, ¿por qué algunas personas sienten más miedo que otras ante la misma situación? Ahí depende mucho del temperamento de la persona, el cómo los criaron Ujú, también, que era lo que ok, estábamos diciendo, porque justo puede haber tal vez algún trauma relacionado a eso que tal vez a la otra persona no. Por ejemplo, ujú. en la oscuridad, no sé, a un niño lo meten abajo de una cama y lo encierran. Y a veces eso te hace sentir menor. A Ujú. veces que, bueno, yo ahorita que cuento, yo la verdad soy bien miedoso, como para ir a Six Yo también. Flags y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad, yo no nací para eso. Pues de repente hasta eso te hace sentir menos, Ujú. ¿no? O sea, de repente yo decía, pero ¿por qué mi amigo es más valiente? ¿Pero por qué mi amigo sí se avienta? ¿Pero por qué yo no? Y eso ante la sociedad inclusive lo puedes ver como una desventaja, ¿no? Sí. O también hay muchas veces que los papás, es como: "Ay, ¿cómo le vas a tener miedo a eso?". Ajá. Sí, sí, Como si sí. fuera un miedo tonto, que, pues, al final los miedos nunca van a ser tontos, es algo que Claro. sentimos y no podemos minimizar los sentimientos de los demás. Sí, y ahorita que comentas el tema de los papás, también, ahorita viene a mi mente que incluso también hay miedos que se infundan los papás, ¿no? A lo mejor
lo vamos a decir, lo voy a decir como muy simple, o tal vez así es como una divagación, pero está el punto en el cual, si no te comes la sopa, va a venir el roba niños, ¿no? Bueno, en mi tiempo me decían eso, ahorita ya quién sabe qué les Sí, digan, ¿no? no, sí, o O va a lloras venir la y bruja. que se lo lleve el Ajá. señor. Sí, 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 sí. obvio, los Y, niños le tienen pánico. ajá, exacto, ¿no? O si no te duermes a las 9, abajo de tu cama hay un monstruo, o abajo de tu Sí, y ya a veces los papás, a lo mejor sin querer, pero jugamos con unos sentimientos de unos niños que, pues a veces mal juzgamos, que a lo mejor tienen la misma capacidad de uno como adulto sí. y sabe que no es cierto, ¿no? No, y al final los niños pues no tienen como autorregulación como podemos tener los adultos. Si aún así de adultos tenemos miedo, pues de niños no sabes cómo regular esa Claro. situación. Y ahora viene la pregunta del millón, la pregunta del siglo. ¿Cuál es el miedo más grande de un ser humano? Yo lo estuve pensando y creo que es a lo desconocido. Los Ok. seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Por eso es que hacemos como tantas divagaciones de, no sé, hay sirenas en el mar, porque no Ujú. sabemos, ¿no? Al final creo que se ha Bueno. estudiado menos de la mitad del mar Ujú. en general. Sí, claro. Entonces, pues empezamos a inventar cosas de las sirenas y que mil y un Los cosas, ¿no? extraterrestres. Los extraterrestres Sí, o claro. ahí me voy a meter otra vez en un tema un poco controversial, pero pues la religión. Claro. La religión nosotros justo lo tenemos para tapar un poco la situación de no sabemos de dónde venimos, Ujú. ni quién fue el que nos creó, ni absolutamente nada de lo que vemos alrededor. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues la religión lo cubre. O Claro. en la muerte. ¿Qué hay Ujú. después de la muerte? ¿Nos vamos al cielo? ¿Nos vamos al infierno? O muchos dicen que pues vuelves a nacer, ¿no? Que es el Ujú. túnel, que vuelves a nacer y bla, bla, bla. Pero pues al final nunca lo vamos a saber y eso siempre va a causarle miedo a la gente en general. Claro. Y justo esta parte que dices, donde incluso nos meten cosas buenas como malas, ¿no? Lo que tú decías de la religión. Yo considero, ¿no? También me voy a meter en problemas. Si te meten en problemas la invitada, yo también. Pero a veces tenemos esa parte donde Dios te castiga, ¿no? O sea, donde te presentan a alguien que debería de ser bueno, como, no, Dios te castigó, ¿no? Yo me Ujú. acuerdo, yo voy a contar yo una anécdota también para que no digan que ando hablando mal de la gente. Pero luego cuando le contestaba a mi mamá y me caía o me tropezaba ya ves, Dios te castigó, ¿no? Sí, sí. Y ya tú desde niño te quedabas, pues qué manchado es Dios, ¿no? O sea, ¿por qué me haces esto, ¿Por qué Dios, haces no? eso? Nada más le contesté a mi mamá poquito. Nada más le dije, espérame tantito, por Exacto. favor. Pero esa parte que tú dices, sí, no tener ante lo desconocido, ante no saber qué va a seguir, qué es lo que va a pasar, esa es la parte que el miedo, pues desafortunadamente a veces la gente se queda ahí, ¿no? Ujú. Puedo a lo mejor buscar un ascenso, pero ¿para qué? Si aquí estoy bien Y me y, pueden decir que no. ajá, ¿Y qué va a pasar? y con esto me alcanza, Sí, ¿no? ¿Para, sí. para qué voy a ganar más? A veces Sí. incluso hasta te mientes con tal de no enfrentar esos temores. Sí, de estar en la zona de confort que ya lo conoces. Pregunta número 4. Ok. ¿El miedo es algo negativo o nos puede ayudar de alguna manera? Yo creo que el miedo es positivo o negativo, depende de hasta dónde lo lleves. O sea, si hay un miedo que ya te impide vivir una vida normal o, no sé, trabajar, ir a la escuela, pues ahí ya se vuelve obvio problemático para Ujú. la persona que lo está viviendo. Pero, pues como lo decía al principio, al final el miedo nos ayuda a protegernos de tal vez algo que decimos como, no me termina de Ok. checar, tal vez hay algo malo, tal vez me puede Ujú. pasar algo, pues nos protegemos. Pero ya si te vas al otro extremo, por ejemplo, hay fobias, ¿no? Las Claro. fobias al final son miedos y hay fobia social, por ejemplo, que no puede ni siquiera salir a comprarse un chicle a la tienda. Sí, sí, sí. Entonces ahí justo es cuando ya pasa la línea tan delgada de el bien y el mal, Ujú. ¿no? Entonces creo que ambas. Ambas pueden ser, depende de tú cómo lo razones, ¿no? Exacto. De alguna manera, ya sea que te congeles o ya que un día dices, ya, ¿no? Ya estoy Ya. cansado de esta Sí. situación, tengo que cambiarlo. En algún momento nosotros pasamos una situación complicada Ok. y en ocasiones la gente te intenta ayudar diciéndote, pero no estés triste, Ujú. ¿no? Pero échale ganas, ¿no? Y a veces el punto de que a lo mejor tú estás tan metido en el miedo o porque pasaste una situación, porque te corrieron, te hicieron menos o lo que haya pasado, que en el cual eso no sirve, ¿no? Entonces, aquí me lleva como a una pregunta en la cual va a ser toda improvisada, Ok. pero verdaderamente, ¿cómo podríamos apoyar? O sea, a lo mejor no te voy a apoyar dándote el dinero que debes, a lo mejor no te voy a apoyar consiguiéndote un trabajo, pero verdaderamente a lo mejor cómo nos podríamos acercar con alguien que sabemos que tiene la capacidad, pero por miedo no lo hace.
Es que ahí es muy complicado Ok, porque la persona es la que se tiene que sentir que puede hacer las cosas. ¿Y ok. cómo puedes ayudarle a alguien a que sienta algo? Pues es Sí, claro. imposible manejar las emociones de los demás, Sí, sí, sí. pero creo que siempre el apoyo en situaciones difíciles, el solamente estar ahí, ¿no? Ujú, El solamente decirle como aquí estoy, si me necesitas, pues yo siempre voy a estar. claro. Y el ser incondicional en eso, y pues también el hacerle ver que tiene las Ujú, herramientas él en sus manos para poder hacerlo, como, no sé, pues tú tienes seguridad, tienes una familia que te apoya, bla, 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 claro. pues tal vez que él lo note, Ujú, o él o ella lo note, pues eso le ayuda a, pues sí, tal vez sí tengo la solución para el claro. problema. Sí podemos. Ujú. Pregunta número 5. ¿Cómo se forman los miedos en la infancia y cómo es que nos influyen para toda la vida? Pues es a lo largo de la crianza, del entorno, Ujú, también influye muchísimo el entorno, ya ok. sea pues los papás, Ujú, abuelos, las personas que los crían a los niños y las herramientas que le das a cada uno para enfrentar los miedos. También, como lo decía yo en el ejemplo del niño que lo encierran abajo de la cama, ¿no? Pues ajá. obviamente si llega tu primito y te encierra, pues te va a dar miedo. Sí, claro. Sí, Sí es o sí te va a natural. dar miedo, Claro, sí. exacto. Entonces, el entorno influye siempre, la crianza influye siempre, pero pues también no podemos controlar todo. Ese es el Ujú, problema con los hijos, ¿no? Yo no tengo sí. hijos, pero obvio quisieras que no le pasara nada malo nunca, Ujú, pero creo que tampoco darle nuestros miedos a los niños, porque claro. eso hacemos mucho y era lo que decían Ajá, los ok. papás. Siempre vas a pasar tus miedos a los demás y si se los pasas, pues ellos ni siquiera tendrían por qué tener ese Ujú, miedo, o no sabemos si los tuvieran, si no se los hubiéramos dado. Entonces, pues primero los adultos, ¿no? Tenemos que trabajar nuestros propios claro. miedos, vayan a terapia, por favor. Pues siempre va a influir porque al final depende de cómo te crías y de cómo creces y de tu Ujú, personalidad que creas de niño, pues es lo que vas a ir arrastrando pues a lo largo de toda tu vida hasta que te vas a morir. claro. Por ejemplo, yo siempre le he tenido miedo a la oscuridad y tengo 25 años y le tengo miedo a Ujú, la oscuridad, ¿no? Es algo que yo no he trabajado tal vez en claro. mí, pues va a influir a lo largo de toda mi vida. Yo no puedo estar en un lugar oscuro y me da Ujú, mucho miedo y pues ya, ¿no? Yo aprendo a vivir con eso sí, sí, sí. y a que no interrumpa tampoco mi vida. Sí, que justo es lo más importante, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que lo malo no es sentirlo, Ujú, sino que en el momento que a ti te empieza a controlar y en el momento que te consume esa parte, ¿no? A no sí. buscarlo. Porque imagínate si no en la noche no saldrías, Sí, exacto. ¿no? Prácticamente. Y digo, a lo mejor es algo como de la oscuridad, pero hay una infinidad, ¿no? De gente que a lo mejor no disfruta, que no salió. Hubo un caso, yo vi una vez un TikTok de un señor que tenía miedo de que le robaran su casa y por eso no salía, ¿no? Sí. Que entonces a lo mejor vamos a decir, no manches, ¿cómo se ya no sale? Pero a ese nivel, ¿no? O sea, de Sí, sí pasa. repente no podemos decirlo así. Y también por otro lado, algo que me gustaría mencionar, no porque tú no sientas el miedo que siente el de al lado, pues también es inferior, ¿no? Sí, por Sino que al supuesto. final todos tenemos como esa debilidad, como nuestro némesis. Sí, siempre, Eso. siempre, y no lo podemos quitar. Ajá, exacto, más que lo trabajemos. Vámonos con la última pregunta. No te vamos a dar la solución de golpe, ¿verdad? No. Pero a lo mejor para que tú que nos estás viendo te quedes con ese poquito o que te inspires a lo mejor y digas, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, sí puedo. Ya tengo 30 años y voy a quitar mi lamparita de estrellita que luego Sí, nos sí, ponían sí, los por papás, supuesto. ¿no? O ahora sí ya voy a salir de viaje, ya le voy a decir a la chica Sí. que me gusta, aunque yo tengo 40, ¿no? Y ella tiene 20, ya la edad ya no No, importa. ya, ya. En estos, a lo mejor todavía no nace el amor de tu vida, ¿verdad? Puede ser, sí, puede ser. Vámonos con esta que dice, ¿qué consejo práctico puedes darnos para aprender a manejar nuestros miedos sin que nos controlen? Yo siempre he pensado, hay un tipo de terapia que es la terapia como ocupacional. Ujú, Para mí es muy, pues muy correcta para este tipo de cosas. El que si te dan miedo las alturas, aviéntate de un paracaídas. ok, hazlo. Sí, hazlo. Ok. Siempre enfrentándolo te das cuenta que Ujú, no era para tanto, ¿no? sí, claro. Si te dan miedo las inyecciones, pues ni modo. Tu vacuna del sarampión, vacúnense contra el Ándale. sarampión ahorita. Siempre enfrentarlos te va a ayudar a ver que tú eres lo suficientemente valiente y lo suficientemente capaz de no tener ese miedo ya. Ujú, Obviamente vamos a tener muchos otros y se va a sustituir uno por otro, claro. pero por lo menos ya lo estás enfrentando. Y pues no Eso. quedarte con ganas de nada, creo yo. Sí, creo que esa es la parte importante. Hay una definición que hace ratito platicamos fuera Ujú, de cámaras, que a mí me encanta, que dice que el miedo es un mecanismo de defensa ante lo desconocido. Algunos mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo es que cuando nos metemos a nadar, se nos hace la piel como de abuelitos. ujú, Y yo estaba viendo que se nos hace de abuelitos porque son como una serie de escamas para que no nos resbalemos. ok. Y lo vi alguna vez, ¿no? También aquí venimos a aprender otros Sí, temas. sí, sí.
A lo que yo me refiero es que de alguna u otra manera, si tienes miedo no está mal, considero yo. A lo mejor lo voy a decir a mis palabras, yo no soy psicólogo, No, pero sí. pero el miedo es ese mecanismo ante lo desconocido simplemente. ¿A qué me refiero? A que no es como que te va a pasar algo. Obviamente no te estoy diciendo que te vayas a aventar de un avión, ¿no? Primero revisa bien tu Sí, paracaídas, sí. ve con una empresa Sí, sí, adecuada, sí. aviéntate del bungee con alguien especializado, Sí, obvio. pero de alguna manera simplemente es eso. Y creo que si lo entendiéramos como un mecanismo de defensa ante lo desconocido, deja de sonar tan feo como es que tengo miedo, ¿no? Es que, ay, no, simplemente es algo que tu cuerpo provoca y que provoca en todos nuestros cuerpos, todos, Sí, a por cada uno de supuesto. nosotros, y pues trabajarlos, que creo que es lo más importante, poder salir Sí, adelante y pues luchar, ¿no? sí. Te dejamos un poquito de por qué sentimos miedo y sal adelante, lucha, es lo único que yo te podría decir. Ve por más y si ya llevas 10 años sin decirle al amor de tu vida, pues dile. Si ya quieres dejar ese formulario, llenarlo para ser gerente, llénalo, no va a pasar nada. O qué tal que sí, qué tal que ya de repente eres gerente y te vuelves mandón, ¿verdad? Sí, creo yo, y yo lo he escuchado mucho y es cierto, el no ya lo tienes, entonces, Exacto. ¿por qué no lo haces? Así es, así debe de ser. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias por vernos y síguenos en Soy Pepo Ayala en todos lados.